Muchas gracias por venir, por invitarme, por dejarme participar en este acto. Yo estuve en el acto en Madrid, también en Matadero, y hoy voy a contar algo bastante distinto, ¿no? Yo, no sé, miro al público y adecuo o pienso que digo cosas distintas según el público y lo que hayan dicho mis compañeros y compañeras de mesa. Decía Manolo Monereo que él habla de Europa y que a veces siente que Europa no entra en determinados públicos. Bueno, pues yo hablo de feminismo y de mujeres y desde luego siento que no entra. Bueno, es algo con lo que las feministas ya contamos. Y por lo que trabajamos, ¿no? No hemos dejado de ser lo particular, no conseguimos dejar de ser lo particular como un grano que le sale a la humanidad. Cuando nosotras, o sea, digamos que la lucha feminista, resumiéndola mucho, se podría decir que es la lucha por decir las mujeres somos la humanidad tan central, tan humanidad como los hombres. No somos una cosa particular de la humanidad masculina, ¿no? Pero no es tan fácil meter este concepto en la gente, ¿no? La verdad es que ahora mismo hablamos de las consecuencias del neoliberalismo sobre las vidas humanas, hablamos de precariedad absoluta, hablamos de sueldos de miseria, hablamos de destrucción de vidas, de sometimiento a poderes económicos que no son, que están lejos y que contra los que no sabemos muy bien cómo enfrentarnos. Y la verdad es que eso que parece tan escandaloso, y que lo es desde luego, en realidad es la vida de las mujeres desde siempre. Esa precariedad, esos sueldos que no dan para vivir, ese sometimiento a poderes que se nos vienen impuestos y que parecen como una piedra que se te cae encima y que no sabes por dónde cogerlo, pues es la situación de las mujeres desde siempre. Así que, en realidad, las teóricas feministas dicen que lo que el neoliberalismo ha hecho ha sido feminizar a los hombres. Les ha puesto en condiciones vitales en las que las mujeres llevamos siempre viviendo. Así que, bueno, bienvenidos o malvenidos al club, no es agradable y aquí nos encontraremos y nos hemos encontrado, pero el miedo que tenemos es que la salida o las posibles alternativas que se presentan, no sé si están teniendo muy en cuenta que salgamos, que intentemos salir todos y todas juntas, o se están gestionando, están apareciendo salidas para las mujeres, o no salidas, para las mujeres, que de nuevo estamos pensando en soluciones que nos dejen otra vez a un lado, ¿no? Y esto pues podría suceder, ha sucedido históricamente siempre. Las mujeres siempre hemos sido traicionadas en todas las luchas revolucionarias, en lo que Celia Moros llama las alianzas ruinosas de las mujeres. Nosotras estamos en todas las luchas revolucionarias que ha habido y todas ellas nos han traicionado. Así pues, la lucha en esta ocasión es porque no seamos una vez más traicionadas. Capitalismo y patriarcado, el problema es entenderlo, son dos luchas, son dos sistemas de opresión diferentes, no son el mismo y por tanto al ser diferentes se tienen que combatir de manera distinta y por lo menos sabiendo que son diferentes. El patriarcado son diferentes, aunque en esta ocasión, en este momento histórico concreto, coexistan. Y cuando coexisten, como todos los sistemas de opresión, pues se apoyan uno en el otro, se ayudan y se fortalecen, pero no tienen que ir necesariamente juntos, y podríamos imaginar una sociedad no capitalista y muy patriarcal, como de hecho históricamente hemos conocido. No van juntas porque el capitalismo tiene un periodo, quiere decir, tiene un nacimiento que conocemos, un momento histórico, y el patriarcado tiene otro, y el patriarcado es mucho más antiguo, está con nosotras desde siempre, y el capitalismo no. Por tanto, pues podemos imaginarlas de manera diferente, aunque, como digo, cuando coexisten se apoyan, como el racismo, como la xenofobia, se apoyan una en otra y se fortalecen como sistemas de opresión que son, ¿no? Que en este momento hay una crisis política, lo hemos venido diciendo, hay una crisis de democracia,
Y el feminismo, o la situación de las mujeres del feminismo, realmente siempre ha estado también en tensión con la democracia, desde el mismo origen de la democracia, porque el sujeto de la democracia, el sujeto político que nace con la democracia es el ciudadano, y el ciudadano es eso, es el ciudadano y no es la ciudadana. Es el ciudadano porque en el momento en el que surge con la Ilustración el concepto de ciudadano y el sujeto político ciudadano, no es una cosa que sea implícita, es que está explícita la exclusión de las mujeres, es decir, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano excluye explícitamente a la posibilidad de que haya ciudadanas. Algunas, la lucha por ser ciudadanas, como a Olympe de Gouges, le cuesta la cabeza, simplemente cuando ella forma, o sea, la cabeza la matan, no es que la digan cállate, ¿no? La cortan la cabeza cuando ella formula y escribe y se atreve a formular, como digo, la Declaración de la Ciudadana. Por tanto, el concepto de ciudadano, su origen, excluye la posibilidad de que haya mujeres. Luego, además relativamente muy recientemente, conseguimos incluirnos en la democracia a base no solo del derecho formal al voto, de la inclusión en otros derechos de ciudadanía, pero desde luego el cuerpo del ciudadano, lo que entendemos por ciudadano, sigue siendo, se aparece como neutro, pero es masculino. Esa es una trampa habitual del patriarcado, presentar como neutro lo que es específicamente masculino. No es neutro, el ciudadano es un sujeto político que no menstrua, que no pare, que no se embaraza y que además está libre para poder dedicar su tiempo al espacio público, está libre de tener que hacer determinados trabajos porque hay unas mujeres que los van a hacer por ellos. Ese es el ciudadano. Y a partir de ahí, las mujeres poco a poco hemos ido logrando introducirnos en ese lugar del ciudadano, pero en tanto que ciudadanos también. Es decir, ocupamos un espacio que se nos ofrece, pero lo ocupamos para ser ciudadanos, para no menstruar, no parir, no lactar, no quedarnos embarazadas. En el momento en que eso ocurre, se producen problemas, es decir, pues se nos expulsa del mercado laboral, ese lugar es masculino, aunque, como digo, aparece como neutro. No hemos conseguido dejar de ser lo particular, lo extraño al sistema. Hemos ensanchado el concepto de ciudadanía, pero solo para abrir un hueco por el que entrar, pero, como digo, en tanto cuerpos supuestamente asexuados, que en realidad son masculinamente sexuados. Eso siempre ha sido una tensión entre el feminismo y la democracia. No hay más que ver el escándalo que se ha generado, porque las feministas de la CUP hace poco han llevado han aprobado una cuestión sobre la menstruación. Se ha generado un escándalo, o llevar la menstruación a los espacios políticos, ¿no? Pero la menstruación es algo que hacemos, que nos ocurre a todas las mujeres, es decir, a todas las mujeres, casi podríamos decir a toda la ciudadanía, puesto que encima somos más de la mitad de la ciudadanía. Nos ocurre a la generalidad de la ciudadanía a lo largo de un periodo muy grande de la vida, y sin embargo el tratar de meter ese tema, llevarlo al espacio puramente político, pues ha generado un gran escándalo y el desprecio de muchos compañeros que dicen: ¿cómo lleváis este tema con la que está cayendo, ¿no? Bueno, pues ese es un ejemplo de hasta qué punto somos lo particular y no ocupamos ese espacio falsamente neutro de la ciudadanía. Pero es que encima ahora la ciudadanía ya no, en la que estamos malamente, pues está, como hemos dicho aquí, vaciando de derechos, de estos derechos de ciudadanía, y a las mujeres, voy a ir muy rápida, nos está poniendo en una situación en la que estamos de nuevo, como nos suele ocurrir, pero en esta especie de marabunta enorme, nos está poniendo en el vértice de una serie de tensiones, de una serie de luchas, de una serie de fuerzas de opresión que están haciendo que tengamos que plantearnos, como decía al principio, de manera muy, tenemos que pensar las mujeres cómo vamos a salir de esta situación. Por una parte, estamos el neoliberalismo, que, como digo, lo que hace es
llegar sobre el sistema, sobre la desigualdad patriarcal y exacerbar todas las desigualdades existentes, todas las desigualdades patriarcales, que a su vez están tan naturalizadas que son invisibles, no las vemos, ¿no? Eso es lo que nos ocurre, como decía al principio, con el concepto de ciudadanía no masculina, falsamente neutral, no las vemos. Por tanto, nuestra lucha tiene que ser por hacerlas visibles constantemente. Una de las cuestiones que están ocurriendo con el neoliberalismo es que hay una cuestión que, como digo, es muy invisible, que es la imparable comercialización convertida ya en industria transnacional, en industria además invisible del cuerpo de las mujeres. Es decir, el cuerpo de las mujeres siempre ha sido objeto de comercialización desde el origen patriarcal. Pero era, y me refiero concretamente y no solo, pero fundamentalmente a la prostitución. El debate sobre la prostitución, tantas veces tratado en muchos espacios y en el espacio feminista, sin embargo, no hemos sabido darnos cuenta, o el feminismo y desde luego otros espacios no estamos dándonos cuenta bastante de hasta qué punto ha cambiado radicalmente, ha pasado de ser una práctica privada, en fin, que no quiero meterme en ese debate, una práctica particular de unas mujeres que se dedicaban a ello por dinero, etcétera, etcétera, a ser en este momento la primera industria europea. En realidad es la primera industria mundial, se discute si es la primera o la segunda, después de la industria de las armas. Yo no sé si somos permanentemente conscientes que estamos hablando de la primera industria europea, con todo lo que genera una industria, es decir, generación de demanda permanente, condiciones de explotación y sobre todo creación de una ideología, que en este caso es invisible, porque es la ideología además patriarcal de desigualdad, alrededor de toda esa industria. Hay otras industrias aledañas a la comercialización del cuerpo de las mujeres, como son en este momento el alquiler de vientres en los países empobrecidos, o sea, va a ocurrir, estamos externalizando la reproducción y va a ocurrir en el futuro que los países pobres, empobrecidos, y ya está ocurriendo, su PIB dependa de cuestiones tales como la prostitución o dedicar las mujeres al alquiler de vientres o al alquiler de úteros, más la llamada donación de óvulos, etc. Estamos hablando de una industria mundial, la primera industria junto la reproductiva y la del sexo, la primera industria europea, nada menos. ¿Y qué pasa con la reproducción y el sexo? Pues que son los dos campos tradicionales en los que las mujeres hemos encontrado posibilidad quiero decir, nuestro campo tradicional de acción y donde hemos estado permanentemente. Y esto tiene unas consecuencias económicas, tiene unas consecuencias simbólicas, tiene unas consecuencias en nuestra vida y tiene unas consecuencias en la igualdad, creo que muy poco tenidas en cuenta hasta ahora, ¿no? Estamos, y yo creo que hay que volver a debatir todo este asunto, que es muy difícil para nosotras, porque además, como digo, es un asunto antiguo, remodernizado o modernizado ahora, que tenemos que ser capaces de ver sobre estas nuevas premisas, ¿no? Y por otra parte, el neoliberalismo, otra parte en la que está presionando enormemente y que tienen que ver con a qué situación vamos a volver. Estaba hablando por una parte la industria de la reproducción y el sexo, y por otra está presionando enormemente, es decir, los recortes se han producido fundamentalmente sobre todo aquello que va a afectar a la situación de las mujeres socialmente. Los recortes se están produciendo en todo lo que tiene que ver con el cuidado, lo que llamamos el cuidado, tiene que ver con quién cuida a los enfermos, quién cuida a las personas mayores, quién cuida a los niños, ¿no? Y esto, quién cuida a las personas dependientes. Los recortes están afectando fundamentalmente sobre esas cuestiones. Y ahí esto no ha sido sustituido, nunca alcanzamos un estado del bienestar al estilo sueco, donde eso se había solucionado por medio de servicios públicos. Entendamos que se había solucionado por medio de servicios públicos, no se había solucionado por un auténtico reparto de los mismos en el ámbito privado. Hay un ámbito público que hay que solucionar mediante servicios públicos, pero hay una parte de ello que tiene que solucionarse en el ámbito privado, y esa parte nunca llegamos
a repartirla adecuadamente, porque hemos conseguido las feministas abrir espacios, como digo, exigir servicios públicos que hemos sido en algunos estados europeos, en muy pocos y en muy poca medida, hemos conseguido alcanzar, pero no hemos conseguido destruir lo que lo sujeta, que es en el fondo bueno, la concepción patriarcal del mundo, ¿no? El androcentrismo. Como eso no lo hemos conseguido, no hemos conseguido repartir realmente. Entonces, por una parte, ahí hay una enorme presión. ¿Qué va a ser de nosotras cuando, bueno, qué está siendo de nosotras ahora que esos servicios públicos van a desaparecer completamente? No vamos a ir a mejor, vamos a ir a peor. Porque al mismo tiempo no vamos a volver a la casilla de salida. Al mismo tiempo, el orden de género antiguo que permitía a los hombres, y al menos basado en el salario familiar, es decir, basado en la idea de que el salario masculino era superior al femenino, siempre y bastante superior, que el salario de los hombres podía, en último caso y en último extremo, podía mantener a una familia, eso que era bueno, la base de este orden económico, eso también se ha destruido. Ya no basta con un salario para mantener una familia, ya no es solo, que desde luego es lo más importante, cuestión de derechos, de libertad, de igualdad, de autonomía económica, de autonomía personal, que somos educadas para ello, que queremos ganar nuestro dinero, que no somos una ciudadana subsidiaria de lo que gane un hombre. Aparte de eso, es que además es necesario. El orden de género basado en ese salario familiar ha desaparecido, no ha sido sustituido por nada, pero alguien tiene que seguir cuidando a los niños y las niñas. Cuando una persona, y lo seguimos haciendo, no los vemos tirados en la calle, a las personas dependientes, no vemos a los niños tirados en la calle y luego alguien los está cuidando, y los estamos cuidando nosotras, ¿no? Y esta situación, como digo, va a ir a peor. La salida sería ese plan B, es ser conscientes de la situación, entender que sin feminismo no hay democracia y no hay salida. Y yo tengo miedo porque, como siempre ocurre con el feminismo y con los derechos de las mujeres, por una parte está claro y estamos luchando por ello, pero también dentro del propio feminismo empezamos a observar salidas entendidas como progresistas o como incluso a las que se aplica a veces el término de democracias, en realidad, si las piensas, son una vuelta a los roles tradicionales. Son todo esto que tiene que ver con, y ahí decía Manolo, y quería decir una cosa, no, perdón, decía la compañera ecologista, la fe en la tecnología. Solo quería, y con esto acabo, señalar que la fe en la tecnología que nos va a salvar, yo no sé si es muy grande o muy poca, pero cuando hablamos de mujeres es lo contrario. Estamos en una tendencia antitecnológica, anticientífica, que propugna la lactancia eterna, la vuelta a los partos tradicionales, la vuelta a los modos de crianza tradicionales, es decir, la tecnología en la que la ciudadanía ha confiado vanamente también, o si es como única confianza es inútil, pero desde luego para nosotras es lo contrario, es la antitecnología, y es una solución que desde luego no creo que nos vaya a llevar a mayores cotas de igualdad, sino todo lo contrario, y que por otra parte está muy manida, porque siempre que hay una crisis y las mujeres tienen como primer punto del orden de salida volverse a sus casas y a sus roles tradicionales, siempre estas soluciones naturalistas pues se convierten muy rápidamente en sentido común, ¿no? Si alguien sabe de cómo la ideología se transforma en sentido común, muy rápidamente pues somos nosotras, que combatimos contra ese sentido común patriarcal y androcéntrico, y sin este combate pues la salida de la crisis será en falso, será antidemocrática y será una nueva forma de opresión sobre nosotras, que también por otra parte llevamos toda la historia así. Muchas gracias.